el falso evangelio de la prosperidad. Filipenses capítulo 3, verso 18 al versículo 20. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El mundo ama el dinero. Escúcheme bien, ¿qué es amar al dinero? Porque muchos dicen, no, yo no amo el dinero, pero ¿qué cosa es amar al dinero? Amar al dinero es desear, anhelar ardientemente vivir en comodidades materiales, como fuente de la felicidad o bienestar. También es acapararlo egoístamente. Con respecto a esto, vamos a ver lo que dice la Biblia, porque la Biblia no enseña que el dinero sea malo, sino que lo que en verdad es malo es la actitud que tenemos frente al dinero, el amor hacia el dinero. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Estos errados maestros de la prosperidad argumentan que el dinero debe ser nuestro esclavo y no nosotros de él. Sin embargo, la Biblia nunca enseñó esto. Nosotros somos mayordomos, no amos del dinero, que es muy diferente. Lo único que la Biblia afirma es que el dinero es un amo. El dinero sí es un amo. Su naturaleza es de apoderarse de las conciencias y voluntades del que lo codicia. Al igual que la droga, el dinero es adictivo. Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. El que ama el dinero no se saciará del dinero. ¿Usted ha visto un drogadicto que prueba una droga, después tiene que inyectarse más droga, y después esa droga ya no le hace el mismo efecto, sino que tiene que tener una droga más poderosa para que le haga efecto? En otras palabras, ¿qué se vuelve? Insaciable de droga. Y Eclesiastés dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. O sea, cuanto más tiene, más quiere. Y a veces me pregunto, por eso es que a veces Dios quizás no nos da mucho, demasiado, porque nos mantiene. Y Salomón dijo algo muy cierto, no me des demasiado para no olvidarme de ti, ni me des poco para no maldecir tu nombre. Y Dios conoce nuestros corazones. Y cuando comenzamos ya a ganar demasiado, decimos, no, ya mucho le vamos a dar a Dios. Ya nos limitamos. Se da cuenta que el dinero es muy, muy peligroso en las manos de toda persona, ya sea creyente o no lo sea. Al ser adictivo, tiene el poder de seducir y atrapar a las personas. El dinero crea dependencia, la cual la Biblia la llama codicia. Una persona ambiciosa, una persona codiciosa, ya cayó en la adicción del dinero. Es adicta al dinero. Una persona mezquina, más apretada que pantalón de torero, ¿qué cosa es? Adicta al dinero. Y eso es lo que hoy día se está promoviendo. Droga al dinero. Adicción al dinero. Adicción a las comodidades. El mundo pone su esperanza en el dinero. El mundo busca al dinero como la fuente de poder para solucionar sus cosas, dejando a Dios fuera de lugar. Sin embargo, la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia manda al hombre poner su confianza en Dios y no en el dinero, como fuente de solución de todos sus problemas o necesidades. 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Jesús enseñó que es muy difícil tener riquezas y no poner nuestra confianza en ellas como un medio de solución. Jesús lo dijo, que es muy difícil empezar a tener mucho dinero y al mismo tiempo no poner nuestra confianza en ella. Es demasiado difícil. Miren lo que dice Marcos capítulo 10, verso 23 al 25. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil, les volvió a explicar, ¿verdad? Cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Miremos el contexto. Jesús dijo esto por causa de que un joven rico no quiso despojarse, ¿se acuerdan?, de sus bienes materiales para ayudar a los necesitados. Jesús le dijo, ¿verdad?, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y ven y sígueme, ¿verdad? Él no quiso. ¿Por qué? Porque sencillamente él amaba, así dice la Biblia, él amaba a sus riquezas. Recuerde, note bien el versículo, note que Jesús dice que los que confían en las riquezas son los mismos que aman las riquezas, que a la vez son los que no desean despojarse de ellos para ayudar ¿a quién? Al necesitado. ¿Ha escuchado alguna vez usted a los predicadores de la prosperidad de decir, hermanos, tanto dinero que tienen, comiencen a regalar a los pobres, comiencen a ayudar a los necesitados? Nunca, sino que dan charlas. ¿Cómo ser más exitoso? ¿Cómo ser próspero? ¿Cómo ser bendecido? Y ellos dicen, eso es pobre su problema, así dicen. Pero para que salgan de la pobreza, ¿qué dicen? Tienen que romper con la maldición de la pobreza. Traigan sus pactos, traigan sus ofrendas, da la semilla, siembren fe. No enseñan el ser generosos. Créanme, hermano, yo he escuchado decir que decía que el dar a los pobres no te trae ninguna retribución, sino que Dios simplemente te devuelve, dice, y es dinero perdido. Ellos lo que están habituados es ¿a qué? A tener ganancia, nada más, si no, no es lucrativo. Jesús dijo que es casi imposible que un rico, escuche bien, entre al reino de Dios. Así de sencillo, hermanos. Si cuando nosotros decimos es casi imposible, humanamente hablando, nosotros a veces decimos, este asunto es casi imposible o es imposible, pero para que el mismo Dios, para que el mismo Cristo, que es Dios, te diga que es casi imposible que un rico entre al reino de los cielos, es porque prácticamente, por decirlo así, es 99% imposible que entre. Para que el mismo Jesucristo ponga en comparación que así que a ver si logras meter un camello por el ojo de una aguja, si logras meterlo, un rico entra al reino de los cielos. Humanamente es imposible, pero para Dios es posible. O sea, Dios tiene que intervenir para que un rico pueda entrar al reino de los cielos y un porcentaje minúsculo puede entrar. De lo contrario, no puede entrar. Para que usted vea el poder de atracción y de adicción que tiene el tener mucho dinero. Con razón se dice que el dinero es el que más compite contra Dios por el trono de nuestros corazones que cualquier otra historia. Esta historia del rico, del joven que no quiso despojarse de sus riquezas, también nos enseña que al igual que el joven rico, alguien puede ser muy religioso, muy devoto. Recuerde que él decía que amaba a Dios, que había guardado todos los mandamientos desde su juventud, ¿verdad? Una persona puede ser muy religiosa, muy devota, pero al mismo tiempo estar atrapado por el poder de la adicción del dinero. ¿Sabes por qué muchos de los que han caído en el engaño de la prosperidad no pueden ver lo que realmente dice la Escritura y cuando uno les quiere enseñar no quieren entender? ¿Sabes por qué no se dan cuenta que su doctrina es torcida, es inmoral y es antibíblica? Pues sencillamente porque el mismo engaño de las riquezas no permite que la palabra, dé fruto. Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿qué es el afán de este siglo? El preocuparse por las cosas de la vida y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y se hace sin fruto, infructuosa. Amén. Nuestra actitud frente al dinero revela lo que hay en nuestros corazones. Un ejemplo de esto aconteció en la naciente iglesia primitiva, ¿recuerdan? Cuando Ananías y Zafira mentieron ¿a quién? Al Espíritu Santo. Algunos dicen, no es imposible. Es imposible que le mientan al Espíritu Santo. A Dios nadie puede mentir. No, la Biblia dice, le mintieron al Espíritu Santo. Y si dice que le mintieron, es que le mintieron. Y algunos son tan terquillos que le quieren contradecir a la Biblia. Es que no entienden que una cosa es mentirle, otra cosa es engañarle. A Dios le podemos mentir, pero engañarle, mangos. Los hijos pueden mentir a los padres. La mentira viene a ser la acción del mentiroso hacia la otra persona. Esa es la mentira. Pero el engaño es cuando si te comes el cuento. Y Dios no se come el cuento. Le mintieron al Espíritu Santo. ¿Como consecuencia de qué? De su avaricia. ¿Qué pasó? Cayeron muertos. Pero el problema no era la mentira. La mentira fue consecuencia de la avaricia. El amor al dinero. Y Dios fue drástico. Dios fue cortante. No quiso que eso, empezando la iglesia y a esas raíces de codicia y de avaricia, contaminaran al pueblo. Y fue tajante. Y de ahí vemos a la iglesia, cómo se desprendían de sus bienes materiales, cómo ayudaban al necesitado, ¿verdad? El dinero es uno de los instrumentos más poderosos que Satanás usa para derribar ministerios, iglesias, hombres de Dios, familias enteras, sociedades, gobiernos. ¿Cómo nació el falso evangelio de la prosperidad? El falso evangelio de la prosperidad empezó a surgir a finales de la década de los 70.
en ministerios norteamericanos, infestando a la iglesia cristiana con el pensamiento materialista, codicioso y egoísta de la sociedad de afuera. Falsas enseñanzas, ocultistas y doctrinas de hombres se han levantado con fuerza en estos últimos años para que así se cumplan las profecías de Dios, trayendo confusión y despertando la codicia y la avaricia dentro de la iglesia de Cristo, disfrazada, claro está, con bendiciones de Dios. Este falso evangelio enseña que Dios nos ha creado para vivir en la abundancia material, así enseñan ellos, y de que es falsa la enseñanza que por tantos años la iglesia ha enseñado. Ellos dicen no, que estamos totalmente errados y que ellos han recibido una nueva, así dicen, una nueva revelación. Hacen mucho énfasis en enviar semillas de fe, hacen mucho énfasis en hacer pactos con Dios con el fin de ser prosperados. Profetizan, entre comillas, a las personas lo que quieren oír, inflándoles, ¿qué? El ego. Reinita, ¿has escuchado eso, no? Reinita, princesita de Dios, trae tus ofrendas, reinita. Ya no vayas a esa iglesia porque te dan mucho palo. Y así dicen, ¿verdad? Yo he escuchado decir así, pues, en la radio, ¿no? Ven para acá, tú lo que necesitas es amor, ya parece Walter Mercado, ¿no? Trae tus, no tienes tus animalitos, dicen, ¿no? Y de ahí se iban con sus patitos, con sus chivitos, llevándole al siervo de Dios. Y hermanos, ya no crean, a las ovejas creo que les gusta que les trasquilen, ¿eh? Porque se van y porque dejan el dinero. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué le despierta? La codicia. Usted escucha esas estafas, ¿no? Por el celular envían, ¿no? Te has ganado un televisor plasma de 50 pulgadas. Así lo estafaron a un montón de gente que conozco. ¿Cómo una persona en su sano juicio, una persona mayor de edad, no anciana, pero una persona ya adulta, cómo le pueden estafar de esa forma? ¿Apelaron a qué? A la codicia. ¿Le despertaron la codicia o no? Una vez que despierta la codicia, hermano, nos volvemos brutos. Y la gente, ay, pobrecitos, nada de pobrecitos, hermano, no se dejan engañar por pobrecitos. Les están despertando la codicia y ellos que se dejan despertar la codicia. Porque esa gente que da, que supuestamente que siembra, ¿con qué fin lo hacen? ¿Con ayudar al siervo de Dios? No, hermanos, con que Dios le devuelva. Ellos lo que quieren están invirtiendo, se han vuelto negocios con Dios. Adulan a las personas con supuestamente palabras de fe. Les animan a sus seguidores a que confiesen que son prósperos materialmente y bendecidos. Le dicen, no confieses pobreza. Y los únicos materialmente bendecidos son ellos. ¿Y los que están confesando bendición realmente están bien bendecidos? No, hermanos. Ellos tienen el fruto de su trabajo y los otros viven del trabajo de ellos. Ellos son los que, entre comillas, están siendo bendecidos. Pero considera a Dios hombres prósperos y realizados los que prosperan económicamente, porque así dicen ellos. ¿De qué fe me hablas? Dice ese predicador famosísimo que sale en la tele. ¿De qué fe puedes hablar si vives en la pobreza? Si la fe tiene que, dice, hacerte próspero en Dios, porque le crees a las promesas. ¿Pero realmente será lo que piensa Dios eso? ¿Un hombre próspero, entre comillas, materialmente, será un hombre realizado y próspero según Dios? Primera de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, miren lo que está en el mundo, los deseos de la carne, 2, los deseos de los ojos, 3, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de quién dice que proviene? Del mundo. ¿De dónde provienen los deseos de la carne? Del mundo. ¿Sabes cuáles son los deseos de la carne? Vivir en buenas casas, tener un buen carrazo último modelo, tener ropa exclusiva, tener una buena casa. Esos son los deseos de la carne. ¿A quién no le gusta en la carne vivir bien? ¿Quién no quisiera tener una casa pero hermosísima, grande, una mansión? ¿Quién no quisiera? En la carne. Recuerde que somos espíritu, pero también somos carne. Solamente que la carne ya no nos maneja. Pero en la carne, el deseo es eso. Porque a la carne le gusta sufrir. No, hermano. A la carne le gusta deleitarse, vivir bien, vivir cómodamente. Por eso que sufre cuando el espíritu nuestro le obliga a nuestra carne a que no haga lo que le dé la gana. Recuerde que los deseos de la carne no provienen de Dios, dice, provienen del mundo. ¿Se da cuenta? Lucas 12:15 dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Se da cuenta? Eso es lo que piensa Dios. Pero estos pseudos maestros tuercen las escrituras para justificar sus erradas y codiciosas enseñanzas. Además de que no todo lo que la Biblia menciona como prosperidad significa riqueza, sino que nos va a salir bien lo que hemos empezado a hacer. Eso significa que Dios va a prosperar nuestro camino, pero ellos en todo ven dinero. Yo escuché a un predicador que decía que él cuando abre la Biblia todo ve dinero. Claro, porque su mente y su corazón está habituado a eso. Y él ve lo que quiere ver. Él ve lo que su corazón solo le permite ver. Estos supuestos profetas han llegado incluso a cuestionar la autoridad del apóstol Pablo. Eso sí lo escuché. Decían que Pablo no tenía revelación.
texto de la prosperidad. ¿Por ququé? ¿Porque usted le encuentra a Pablo hablando de prosperidad? No, él hablaba de negarse por ayudar a los demás, y él lo vivió. Por eso, como Pablo las enseñanzas, sus cartas paulinas, no se ajustan a lo que ellos enseñan, ellos dicen, o nuestra doctrina o la de Pablo. ¿A cuál sacamos? Sacamos a Pablo. Y debo decir uno que Pablo no tenía la revelación que él había recibido de Dios. Si Pablo no tenía revelación y a ellos les ha revelado Dios, entonces la Biblia está incompleta. Dejamos a un lado la Biblia, cerramos la Biblia y nos vamos tras de ellos. Eso es una herejía. Hemos dicho que la soberbia embrutece a las personas. Recuerda, Satanás cuando cayó le dijo que había corrompido su sabiduría. Porque para pensar que podía llegar a ser igual a Dios, que estaba tan cerca, si nosotros estando aquí en el polvo y no le hemos visto a Dios cara a cara, y él habiéndolo visto cara a cara, llegó a pensar de que podía igualarlo a Dios, hay que ser hermanos, pero re bruto. Igual la persona codiciosa, se embrutece. Por eso no pueden ver lo que realmente dice la Escritura. Es como que les cae un velo encima de ellos. Esto no es de asombrarnos, ya que la Biblia sí habla de estos falsos ministros profetizados para estos últimos tiempos y nos da las características que iban a tener estos hombres. 1 Timoteo 6, 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, escapa de ellos. Es el mandamiento de Dios. La Biblia predijo que estos falsos maestros se apartarían de la piedad. Muchos de ellos iniciaron bien, pero se apartarían de la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es todo lo referente a la enseñanza que tenga que ver con las cosas espirituales y no materiales. Teniendo, ellos dicen, la piedad como fuente de ganancia. Es decir, que harán del evangelio un gran negocio. La pregunta es, ¿acaso no es esto lo que están haciendo los del evangelio de la prosperidad? ¿No es un negocio? Vaya a ver las cuentas bancarias que tienen. Vamos a ver otro texto. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. Encubiertamente quiere decir que mezclarán la verdad con la mentira. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, no pocos hermanos, se hicieron una encuesta, o año atrás lo leí en un periódico cristiano. La gran mayoría de iglesias cristianas está infestada con esto de la prosperidad, los cuales llevaron a los ministros de Dios en Europa a reunirse, trajeron teólogos y llegar a la conclusión que esto del evangelio de la prosperidad era antibíblico y que hacía apartar de la fe a los creyentes, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mira lo que dice acá: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Están bajo condenación, bajo juicio divino. El apóstol también predijo que serán hipócritas, porque dice que usarán palabras fingidas tan solo para satisfacer su avaricia. No todo lo que dicen es verdad. No todo lo que dicen lo creen realmente, o lo sienten, o lo viven. Y esto es precisamente lo que está pasando en estos tiempos. Segunda de Pedro 2, 14 y 15. Los versículos más abajo dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Nos dice que serán codiciosos y sensuales. Segunda Timoteo 3, 1, 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, los deseos de la carne, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos nuevamente le dice:
A estos evita. Miren lo que dice, otra característica. Serán amadores de sí mismos. ¿Acaso no es esto lo que enseña la falsa prosperidad? Que tú prosperes, que te vaya bien, tu casa, tu carro, tu felicidad, tú y tú. Amadores de sí mismo. Eso es lo que les está despertando. Codicia, porque la codicia es eso, el bienestar propio, para uno. Además dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Acaso no se muestran muy espirituales, pero al mismo tiempo enseñan que de nada sirve servir a Dios y no ser próspero? ¿No se burlan? Con su propia vida, con su manera de vivir y con su enseñanza, ¿no se burlan de la verdadera doctrina? ¿Se da cuenta que las características que mencionan las Escrituras acerca de estos falsos profetas, estos falsos maestros, son los mismos que los de la doctrina de la falsa prosperidad? Al contrario de lo que predican estos falsos maestros, la Biblia enseña clara y abiertamente que Dios, escuche bien, a ver si ellos pueden contradecir este versículo. La Biblia declara que Dios está en contra del deseo de enriquecerse. 1 Timoteo 6, de 9 al 10, dice: porque los que quieren, los que desean, los que anhelan, porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, estuvieron en la fe, pero se extraviaron de ella, y fueron traspasados de muchos dolores. Miren, hermanos, cuando Pablo dice, escúcheme bien, cuando Pablo dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, esta palabra, ¿por qué? Está diciendo por lo expuesto arriba, hermenéutica. Esta palabra, ¿por qué? No está ahí puesta simplemente por ponerla. Cuando dice, porque la raíz de todo, está diciendo, ojo, detente en lo que estoy diciendo arriba. Cuando Pablo dice, ¿por qué? Pablo no solo está explicando que la consecuencia de todos los males es el amor al dinero, sino que también está relacionando que los que aman el dinero son los mismos que tienen el deseo de enriquecerse. ¿Y el mensaje de la prosperidad no es eso? ¿Que tú te enriquezcas? Y Pablo dice que son los mismos que aman el dinero. Y dicen, no, nosotros no amamos el dinero. Eso es amor al dinero. No pueden negar, no pueden tener dos mensajes, no pueden confundir a la gente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que es de Dios, oye la palabra de Dios. Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me sigue. Pero Pablo dice que muchos seguirán a ellos en sus disoluciones. Escuche bien y no se deje engañar. No existe el deseo de enriquecerse que venga de Dios. Escuche lo que piensa el Señor con respecto a amontonar fortuna en esta tierra. Mateo capítulo 6, verso 19 al 21. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. Miren que lo pone como amo al dinero, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. ¿Y a quién dice? A las riquezas. El Señor es claro y enfático. No te hagas tesoros en la tierra, sino en los cielos. Y contra estas palabras no hay argumento que valgan. O también van a decir que Cristo no tuvo revelación, sino para que Él baje a la tierra y ellos le enseñen, ¿eh? Tremendo, ¿verdad? Recuerde que solo somos instrumentos de su gracia, pero instrumentos de barro, no de oro. No querramos brillar, como muchos quieren brillar. Jesucristo no es el medio para alcanzar nuestro fin. Él es el fin en sí mismo. Él es la meta. Él es el propósito. Juan capítulo 6, verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. El último versículo dice, 1 Timoteo capítulo 6, verso 7 y verso 8. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Los argumentos de la falsa prosperidad, hermanos, si uno los pone a debatir, ellos no pueden fundamentarlo. Vamos a seguir con estas enseñanzas y vamos a ver cada argumento, cada texto que ellos presentan, porque todos los textos me los he apuntado. El de pactar, el de que Dios es el oro y la plata y por lo cuanto nosotros tenemos los bancos, dicen, ¿verdad? Y yo declaro, yo decreto
Él trae la semilla, porque, y sacan textos, ¿no? Todos esos contextos. El que dice que Cristo se hizo pobre para hacernos ricos. Son como 9, como 10 argumentos que ellos ponen. Vamos a verlo a la luz de las Escrituras y vamos a analizarlo y no va a quedar ninguna duda. La misma palabra de Dios sola se defiende. Padre amado, a ti el honor, el poder, la sabiduría y la...